buenas noches a todas y a todos. Pues para mí es un honor presentar en la noche de hoy a Nini Serna y a Carlos Sánchez. Ya voy a leer sus perfiles para contextualizarnos un poquito más. Ya aprovechamos estos minutos también para que ellos los pudieran conocer a ustedes. Tenemos una representatividad aquí de jóvenes bastante interesante de todo el país, con iniciativas de impacto social y ambiental en sus territorios. Agradezco también a Angélica Barón por prestarme el contacto con ustedes y hacer puente de comunicación para esta ocasión. Iniciaré con el perfil de Nini. Nini Joana Serna es economista y magíster en economía aplicada. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y trabajando desde la academia, especialmente en acciones orientadas a la generación de insumos para el diseño y seguimiento de la política de mercado laboral y promoción de empleo formal. Actualmente se desempeña como subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Carlos Alberto Sánchez es ingeniero industrial y magíster en gestión de información. Tiene experiencia como mentor de emprendimiento en las áreas de consolidación y aceleración de negocios, realizando acompañamiento a emprendedores en el fortalecimiento del modelo de negocio, estructuración financiera, análisis de procesos y planeación estratégica. Actualmente se desempeña como director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. A los dos les agradezco especialmente también por los tiempos que estamos viviendo en todo este marco de la pandemia. Gracias porque desde el sector público sé que están aportando esta nueva realidad en una ciudad como Bogotá y gracias también por su tiempo en la noche de hoy. Muchas gracias, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Esperamos que también los aportes que nosotros podamos realizar a todo este grupo de personas que nos han expuesto hoy sus iniciativas, pues puedan aportar al desarrollo de las mismas y que también nos puedan dar las observaciones frente a lo que le queremos presentar, que es muy importante escuchar justamente a los jóvenes en este proceso, en este desarrollo, que tienen una visión totalmente diferente, seguramente mucho más práctica y desde sus conocimientos particulares, pues nos pueden dar muchos aportes. Hola, ¿cómo están? Pues nada, muchas gracias. De verdad, qué interesante conocer todas las iniciativas que están desarrollando nuestros jóvenes. Muy interesante conocer todas las iniciativas que están llevando a cabo. Me pareció súper chévere escucharlos y más como conocer que todos están teniendo un enfoque social, un enfoque participativo. Es muy interesante escuchar esas iniciativas y, y pues sobre todo conocer que hay jóvenes en nuestro país que están buscando la forma de contribuir a la sociedad y salir adelante. Entonces me parece algo muy interesante. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, Nini, pues si quieres arrancar. Hoy vamos a hablar un poco cómo relacionamos el tema de los ODS y particularmente el tema de los ODS asociados a trabajo decente y crecimiento económico con las maneras que tenemos de implementar acciones específicas para dar cumplimiento a este proceso. Los ODS en general son un compromiso por erradicación de pobreza, de proteger el planeta, asegurar la paz y la prosperidad, particularmente en los diferentes países, y ha sido adoptado en Colombia bajo un concepto particular, bajo una normatividad específica que es el COMPES 3918 del 2018, y un poco escuchando todas las iniciativas que han presentado ustedes, justamente le apuntan a todos estos procesos, no solamente al tema de desarrollo, de crecimiento, al tema de trabajo decente, sino justamente a todo lo que implica la transversalidad de la protección del planeta, la participación efectiva. Entonces creo que va muy en la línea todas estas iniciativas que se han tenido, que se han presentado el día de hoy frente a la temática que vamos a trabajar. El ODS 8 particularmente está asociado a todo lo que implica trabajo decente y crecimiento económico. Y aún adquiere mayor relevancia en un contexto como el actual. Pensemos en cuáles son nuestra situación actual de crecimiento económico, nuestra situación actual en términos de desempleo. Los datos actuales o la información actual que estamos evidenciando frente a todo este proceso de pandemia, y eso que implica unos desafíos muchísimo más fuertes frente al cumplimiento de las metas que se han trazado. Ya veníamos en una dinámica particular
entendiendo que todo este proceso de ODS se desmarca en el cumplimiento específico de ciertas acciones para reducir la pobreza, para tener un crecimiento económico sostenido, para tener unos empleos específicos de calidad, calidad entendiendo como un tema de trabajo decente, formalización laboral, y llega a un cambio estructural como el que estamos viviendo actualmente, y claramente todos esos esfuerzos pues se van a ver afectados. Tenemos nuevos desafíos y que obstaculizan este proceso. Por ejemplo, tenemos además falta de oportunidades para tener un trabajo decente, que eso es un tema que además hay que ver con lupa frente a todo lo que implica el concepto mismo de trabajo decente. Hay una insuficiencia de inversión particular en nuestro país. Entonces, ¿cómo empezamos a ser productivos, competitivos, a ser atractivos para todos los procesos de inversión, tanto extranjera como procesos de inversión internos? Bajo consumo de productos y servicios, que está muy asociado a todos los procesos de generación de ingresos, a la tasa de desempleo específica que tenemos hoy en día, esa falta de ingresos en muchos de los hogares, a la persistencia de pobreza también, pobreza extrema en muchos contextos, pues que claramente tiene un impacto específico sobre el tema del consumo. Y en ese sentido, un poco cómo estamos ubicados hoy en términos mundiales y en términos nacionales, que son aquellos indicadores puntuales que nos dan cuenta de cuál ha sido ese avance que tenemos en el proceso y cuáles son los retos específicos que tenemos hacia adelante, todavía más con el tema de la pandemia actualmente. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos 187 millones de personas desempleadas en el año 2019. Ya hacemos una comparación con el tema de Colombia. 61% del empleo no está regulado. No está regulado, y es que hoy, por ejemplo, tenemos muchas particularidades. Tenemos normativas laborales en cada uno de los países y esas normativas laborales no necesariamente están actualizadas, no necesariamente se están adoptando a las nuevas realidades que justamente estamos teniendo en este momento, no están adaptados al rompimiento de barreras en términos de empleo que se está viviendo en este momento, porque ya digamos que el tema de trabajo remoto es una realidad súper clara, pero no hay regulación específica frente a ese tipo de situaciones. Hay una brecha clarísima una brecha de ingresos clara entre hombres y mujeres. En promedio, los hombres ganan 12.5% más que las mujeres. Hay unas barreras que impone el mercado laboral particularmente, que están asociados con las condiciones de sexo, que implican que una mujer simplemente por el hecho de quedar embarazada, y puede sonar supremamente absurdo, pero simplemente por ese hecho, pues no tiene los mismos accesos al mercado laboral que un hombre. Porque para los empresarios típicamente lo relacionan como una situación de baja productividad, de un aislamiento frente a ciertas situaciones. Entonces aquí hay un reto importante por generar una mayor igualdad entre sexos. 2.6 mujeres tienen empleo no regulado. Por ejemplo, en el caso del servicio doméstico, particularmente esta es una ocupación que tiene y particularmente en Colombia, que tiene una regulación bien diferencial frente al resto de las ocupaciones regulares. Se les tiene una permisividad frente al tema de aseguramiento social también adicional, pero adicional no está tan claramente identificado ese servicio particular que se presta en los hogares, cómo funcionan en un contexto completo de ocupaciones en el marco normativo. La tasa mundial de desempleo es 5.4% y aproximadamente la mitad de la población mundial vive con $2 diarios. Eso quiere decir que, digamos, tenemos una presencia importante de niveles de pobreza. Y hay una cosa adicional, y es que el desempleo de los jóvenes también así como en el caso de las mujeres, tiene una alta barrera, o los jóvenes tenemos una alta barrera de acceso al mercado laboral. Pensando un poco en este contexto anterior, en un marco global, ¿cómo entendemos o cómo se encuentra Colombia frente a todos a esta comparación de cifras? Vemos que el año pasado, en junio del 2019, teníamos un 19.4% de desempleo, y a junio de este año, de acuerdo a las estimaciones que provee el DANE de manera mensual, ya hay un 19.8% de desempleo.
Perdón. Si vemos los datos a nivel de Bogotá, por ejemplo, Bogotá hoy tiene 23.6% de desempleo. Este dato que les acabo de dar es el dato a nivel del trimestre, el segundo trimestre del año, para hacerlo comparativo con el dato de Colombia. En ese mismo periodo de tiempo es 20.3%. Bogotá está mucho más afectada, más, en términos proporcionales, más afectada que el promedio nacional. ¿Por qué? Porque Bogotá concentra gran parte de la ocupación a nivel nacional. Aproximadamente es el 39% de la ocupación en las 13 principales ciudades, que son las que concentran la ocupación principalmente, la tiene Bogotá. Eso quiere decir que cualquier efecto que tenga Bogotá desencadena una disminución de los indicadores a nivel nacional. Asimismo, ¿qué implicaciones tiene eso? En el país, por ejemplo, se estima que alrededor de 5 millones de personas, 5 millones de ocupados en el marco de este periodo de pandemia quedaron desempleados. A nivel de Bogotá, esa cifra es alrededor de 1.1 millones de personas. Claramente esto pues implica una disminución en los indicadores en los avances que se ha tenido en términos de pobreza, los mismos indicadores ODS en materia de empleo, pues se ven reducidos. En este momento, digamos que la situación está mucho más orientada hacia un proceso de generación de ingresos puntuales, porque la gente que queda desempleada, pues necesita consumo, y ese consumo a su vez va a tener un efecto multiplicador y escalonado en todo lo que implica el crecimiento económico. Entonces, digamos que las orientaciones de la intervención del distrito y en general las intervenciones de política pública tienen que empezar a ser priorizadas, no necesariamente desconociendo todo este contexto normativo que ya hay de ODS, de políticas públicas, pero sí hay una atención inmediata que debe ser cubierta y que no siempre va de la mano del cumplimiento de lo que implica un trabajo decente en estricto sentido, porque ahora tenemos que primar la generación de ingresos. Asimismo, y un poco consistente con el tema de la pobreza, Colombia aproximadamente vive con $18 diarios, que es aproximadamente 70.000 pesos, que permiten, en términos generales, alimentación, vivienda, transporte y ocio, pero digamos que también son niveles que están muy bajos. Y a nivel de Colombia, los hombres ganan 11.8% más que las mujeres. Aquí sí que es supremamente evidente el tema de la brecha de género en ese sentido. ¿Cuáles son las metas y más que las metas, diría que los desafíos que promueve todo el tema de los ODS? Mantener un crecimiento anual del PIB del 7% en los países menos desarrollados. Para darles un ejemplo, creo que hace unos días el DANE publicó la cifra de crecimiento del segundo trimestre del año en Colombia, que es menos 15.7%. Es una cifra que no tiene precedentes históricos en términos de caída, ni siquiera en la recesión que tuvimos en el año 2009 llegamos a unos niveles tan bajos, y en ese sentido las apuestas de reactivación económica por sectores se vuelven mucho más importantes. En este momento, y dadas esas caídas tan fuertes, pues claramente vamos a tener que empezar a hacer un proceso escalonado para primero recuperar todo el crecimiento que hemos perdido y posteriormente empezar a avanzar nuevamente en el proceso de recuperación económica y de crecimiento económico sostenido. Promover las políticas orientadas al desarrollo económico que apoyen a las unidades productivas, que son la base fundamental de todo este proceso que acabo de mencionar, donde se crea empleo, que a partir del fomento del emprendimiento y la creatividad y la innovación, pues se genera empresa, la empresa genera empleo, el empleo genera ingresos, el ingreso genera consumo y el consumo a su vez va a generar una cadena de crecimiento sostenido. Y de esa manera, en el marco de esa bola de nieve que de alguna manera acabo de mencionar, pues empezamos a generar unos procesos escalonados hacia mejorar el proceso de crecimiento económico. Fomentar la formalización y el crecimiento de la MIPYME debe ser una consecuencia justamente de este proceso de crecimiento. En primera instancia, pues nosotros teníamos unos avances importantes en materia de formalización e incluso son avances o son requisitos que nos impone ya el ODS 8 en términos de trabajo decente, que nos impone que en la Agenda 2030, asociada a todo el conjunto de ODS, deberíamos llegar a un 60% de población formal. Claramente con este contexto, pues los indicadores se nos están
revirtiendo, llegamos hasta un 50% aproximadamente de formalización laboral y ahora tenemos que empezar a reconstituir ese tejido, tanto productivo como de empleo y de formalización, que es el siguiente paso. Y también promover todo lo que implica el acceso a los servicios financieros y a la inclusión financiera. Otra de las metas, mejorar progresivamente la producción y el consumo eficiente de los recursos naturales. Muchas de las iniciativas que ustedes tienen hoy son justamente, o le apuestan justamente a todo este tipo de cosas, con todo este tema de crecimiento económico, pues el crecimiento económico debe ser no solamente sostenible, sino además apuntarle a un crecimiento verde y muy de la mano con lo que implica la conservación de los recursos naturales. Trabajo decente para hombres, mujeres y jóvenes y población con discapacidad, manteniendo siempre el concepto de la inclusión, inclusión laboral, inclusión financiera, el enfoque diferencial, para que empecemos a reducir toda esa serie de barreras que estamos enfrentando actualmente, que ya veníamos enfrentando en un contexto sin pandemia. Ahora, con mayor razón, estamos identificando todas estas barreras que se potencian con mayor énfasis en algunas poblaciones, como son los jóvenes y las mujeres. Igualdad en la remuneración y protección de los derechos laborales, muy asociado a todo el concepto, todo lo que hay detrás de este concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente implica necesariamente que haya una creación de empleo, una generación de ingresos, una garantía de los derechos, una garantía de la protección social, una garantía de los derechos de los trabajadores y sobre todo la promoción a un diálogo específico, que tengan el acceso o la posibilidad de poder tener asociaciones, acuerdos, diferencias, posibilidad de diálogo. Bueno, y en ese contexto, un poco, ¿cómo se baja todo este contexto, cómo se bajan todos estos ejercicios de todas las metas que tenemos a nivel de los ODS, las metas que tenemos nosotros? Entonces, se traducen en unos esquemas, en unos planes de acción y planes de trabajo que van enmarcados en los planes de desarrollo nacional, plan de desarrollo distrital, que también nos impone o nos pone unos lineamientos que frente a cómo debemos actuar, qué debemos hacer, en términos muy estratégicos, muy generales, para dar cumplimiento no solamente a las metas que nos impone la administración distrital, sino también las metas que impone el Plan Nacional de Desarrollo, las metas que impone el ODS, los ODS en general. Entonces, aquí un poco les vamos a contar cómo desde la Secretaría de Desarrollo Económico y particularmente desde la Dirección de Desarrollo Empresarial estamos focalizando esas acciones específicas para dar cumplimiento a este proceso de recuperación económica, a este proceso de reactivación y de promoción del empleo. Entonces, aquí le voy a dar paso a Carlos para dar inicio a este proceso. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba Nini, nosotros desde la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Alcaldía de Bogotá, más exactamente la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos 4 líneas específicas de trabajo. Una de ellas es emprendimiento y negocios, donde nosotros venimos trabajando como en 4 estrategias. Estas son pues la aceleración y la sofisticación de negocios, la consolidación del ecosistema de emprendimiento e innovación, el fortalecimiento del tejido empresarial, toda la que es la generación de encadenamientos productivos en MIPYMES que tienen como algún componente social o algún componente que está trabajando, pues que tenga el tema de población vulnerable. Y en todo el tema de mentalidad y cultura de innovación en temas de emprendimiento. En la segunda línea que tenemos es la de financiamiento e inclusión financiera. Aquí pues tenemos 3 estrategias, que es la de generación de vehículos financieros de acceso a crédito, los talleres de educación financiera. Ahorita más adelante vamos a explicarle cada una de ellas. Ahorita estamos en la formulación de un vehículo de propósito especial para generación de capital semilla para emprendimientos. La tercera estrategia es todo lo que es la intermediación y regulación empresarial. Aquí pues estamos trabajando entonces en tres estrategias, que es el espacio público como mecanismo de reactivación económica, la regulación y clima de negocios, la política pública de desarrollo económico y por último la última línea de trabajo es todo lo que es empleo y formación, donde pues venimos trabajando en la formación continua para el empleo, todo lo que es capacitación y recapacitación,
en potencializar el empleo de emergencia y oportunidad y todo lo que es la consolidación del ecosistema de empleo. Entonces, en emprendimiento y negocios, que era la primera como línea que les contaba, nosotros venimos desarrollando unos instrumentos que nos han permitido como empezar a trabajar en todo lo que es el fortalecimiento empresarial. Uno de ellos es el programa Entorno, que en este momento está con la convocatoria abierta. Este programa está enfocado en todo lo que es la reconversión de los emprendimientos, está enfocado en buscar que empresas que tengan ese potencial de convertirse en empresas de alto potencial. Les recuerdo que nosotros atendemos tres tipos de empresas. Una de ellas es lo que es la empresa por subsistencia, que es básicamente cuando yo tengo un emprendimiento, yo tengo una empresa, cuando no tengo ninguna otra opción de generar ingresos, salgo, pongo un negocio y yo soy autoempleado, ¿sí? Eso es emprendimiento por subsistencia, que literalmente de ahí yo como, ¿sí? El segundo tipo de emprendimiento que nosotros atendemos es el emprendimiento por oportunidad, que es básicamente cuando nace de la necesidad del análisis del mercado. Y el tercer tipo de emprendimiento que nosotros atendemos es el emprendimiento de alto impacto, que es aquel que tiene ese potencial de generar escalamiento, generar crecimiento en el mercado y por ende, pues, es detonador o fuente de empleo. En este caso, este programa Entorno es, digamos, una gran apuesta que estamos teniendo en la Secretaría de Desarrollo para ayudar a las empresas a innovar y a convertirse en una empresa de alto potencial. Aquí esperamos atender a 120 empresas a través de vouchers de acompañamiento. La idea es que el ecosistema del emprendimiento de las entidades de apoyo, por ejemplo, Endeavor, Corporación Ventures, Conet Bogotá, digamos que son grandes compañías que apoyan el emprendimiento a través de la transferencia de conocimiento, puedan trabajar con estas empresas y fortalecerlas en diferentes temáticas: propuesta de valor, modelo de negocio, transformación digital, marketing, diferentes temáticas que les ayuden como a transformar el negocio. Trabajaría a través de 40 horas de asesoría con expertos y la idea es que las empresas que participen de este programa puedan participar en una rueda de negocios. Este es un factor que para nosotros es muy importante porque lo que hace es conectar a las empresas con el mercado, con posibles compradores. Una segunda línea que tenemos en la parte de emprendimiento son los negocios inclusivos. En los negocios inclusivos, dada toda la emergencia sanitaria, nos dimos a la tarea de empezar a buscar mujeres cabezas de hogar que pudieran realizar la producción de tapabocas, dado que en su momento el INVIMA declaró estos elementos como insumo médico vital faltante o poco, o digamos que no se conseguía mucho. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de empezar a buscar mujeres cabezas de hogar que pudieran realizar la producción en sus casas, pero a la medida que fuimos desarrollando el proyecto nos dimos cuenta que no era tan sencillo porque las mujeres pues, que trabajan en su casa muchas veces no están formalizadas y lograr que las mujeres vendieran su producción a diferentes entidades distritales pues era muy complicado. Entonces nos dimos a la tarea de pensar de qué forma hacíamos que estas mujeres pudieran vender los productos o los tapabocas a las entidades y pensamos en un modelo de encadenamiento productivo donde colocamos unas MIPYMES que sí pues estuvieran formalizadas, que tuvieran como toda esa parte de documentos, de facturación que pudiera facturarle a la entidad y a través de estas MIPYMES poder contratar a las mujeres. Entonces, nos funcionó muy bien. Hoy en día tenemos 8 encadenamientos productivos a través de mujeres que están trabajando de forma satélite desde sus casas, 8 MIPYMES que reactivaron su economía. Básicamente son MIPYMES que trabajaban en la confección de ropa y transformaron su cadena operativa y productiva y se convirtieron a trabajar este tipo de elementos y tenemos 174 mujeres que se han reactivado económicamente.
La tercera línea que estamos manejando en emprendimiento, la denominamos Emprendiendo por Bogotá. Son espacios de innovación donde nosotros lo que hacemos es tratar de reunir a los ciudadanos que tienen ideas de negocio o que tienen un negocio en etapa temprana, que quieran como absorber esa metodología para poder establecer un prototipo, poder desarrollar un plan de negocio y poder, digamos que darle forma a su idea y poder validar si pueden salir al mercado. Entonces, estamos desarrollando estos espacios de innovación donde pues se pueden trabajar este tipo de metodologías ágiles de innovación. En este momento nos encontramos en formulación en un programa también con un poco de enfoque inclusivo, donde lo que estamos buscando es trabajar con mujeres, dado que nuestra alcaldesa, una de sus políticas en todo o políticas, no digámoslo así, sino como dentro de su desarrollo de campaña, pues apoyando todo el tema de la mujer y la inclusión, y también teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo, como lo veíamos anteriormente, como Nini nos contaba, que pues no hay todavía como una brecha por cerrar entre lo que es hombre y mujer. Nos dimos a la tarea de crear un programa al cual denominamos Yo Creo en Mí, donde vamos a trabajar con mujeres, desarrollando esas ideas de negocio y también ayudándolas a fortalecer. Tenemos un programa que se llama Smart Films. Este programa lo pensamos precisamente también en la emergencia sanitaria y era cómo hacer que los emprendedores que transformaron su negocio, que se transformaron y se reinventaron durante la emergencia sanitaria, pudieran mostrar cómo lo hicieron. Y encontramos en Smart Films la forma perfecta de hacerlo, porque a través de este festival lo que se está buscando es democratizar el cine. Entonces, los empresarios pueden contar a través de su celular, a través de cortos de 1 minuto, cómo hicieron esa transformación de su negocio. Y para esto, pues hemos venido desarrollando diferentes talleres, diferentes masterclass donde les enseñan todo el proceso productivo de un corto de cine. En financiamiento e inclusión financiera, venimos desarrollando una iniciativa para la cual también buscamos responder un poco a la emergencia sanitaria de toda la emergencia económica que se está suscitando. Creamos el programa Bogotá Responde, donde estamos conectando un poco a las MIPYMES con créditos blandos para que puedan continuar su operación, para que puedan realizar el pago de la nómina, para que puedan evitar precisamente el parar la operación y el cierre total de las empresas, lo cual pues como lo veíamos al principio Nini, pues si las empresas no están operando, pues empieza el problema que no se genera empleo o no se mantienen los empleos y con esto buscamos el tema. Hasta el momento, pues hemos asignado 264.000 millones en créditos. 4.291 empresas han solicitado los créditos a través de la línea Bogotá Responde, la cual está siendo operada por Bancoldex. Y dado todo esto, nos dimos cuenta que el 80% de las empresas no tenían ahorros para enfrentar una emergencia sanitaria como estas. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a validar cómo hacíamos para empezar a generar educación financiera en los empresarios y creamos estos talleres en compañías o bancaria, donde les estamos enseñando a los empresarios cómo manejar financieramente su empresa bien, desarrollar un flujo de caja, establecer adecuadamente la estrategia de precio de sus productos o servicios y diferentes temáticas en torno a todo el tema financiero, para lo cual pues hemos trabajado ya con 1.375 empresarios. En la tercera línea de intermediación, formalización y regulación empresarial, nos enfocamos mucho en todo lo que es el espacio público como mecanismo de reactivación,
Aquí pues básicamente tenemos dos estrategias. Una es todo lo que es la activación del protocolo de espacio público, lo que son mercados temporales con los artesanos. Se estaban presentando muchos inconvenientes en el espacio público porque digamos que entre los artesanos se presentaban diferentes disputas por el espacio, y con esto lo que estamos buscando precisamente es que exista un protocolo para que la asignación de esos espacios se haga de forma transparente y con la participación de la ciudadanía. Y la segunda estrategia, lo que estamos buscando pues es básicamente reactivar el sector de la gastronomía a través de la estrategia Bogotá Cielo Abierto. Hemos hecho diferentes análisis y hemos encontrado que si reactivamos los restaurantes, estamos reactivando no solamente el empleo y la economía del empresario o dueño del restaurante, sino que reactivamos toda la cadena operativa y logística que hay alrededor de un restaurante. Entonces tenemos los proveedores, tenemos diferentes actores que entran en la cadena productiva del restaurante. En este frente también venimos trabajando en todo lo que es la regulación y clima de negocios. Hemos encontrado que es muy importante hacer que los empresarios formalicen sus negocios. Precisamente como les contaba anteriormente en la parte de negocios inclusivos, cuando encontramos que las mujeres como que no podían realizar ese proceso de contratación con entidades públicas o otro tipo de entidades, pues es donde empieza a cobrar relevancia que los empresarios se formalicen, que empiezan a aprender cuáles son los pasos para poder hacerlo. Y estamos en el desarrollo de un marketplace donde se están dictando talleres, donde estamos teniendo charlas, hay videos explicativos de cómo se hace todo el proceso de formalización de una empresa. Y pues, como lo veíamos en el objetivo en el ODS, pues es muy importante la actualización de las políticas en cuanto al tema económico, y por eso en este momento nos encontramos realizando la actualización de la política de desarrollo económico para pues precisamente impulsar la reactivación económica de la ciudad con todo el tema de la emergencia sanitaria. En empleo y formación, Nini, te cedo la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, el empleo y formación, y un poco como les mencionaba Carlos y anteriormente yo, pues un poco cuáles son esas estrategias que estamos teniendo para poder dar respuesta a las necesidades que hoy tiene tanto los buscadores de empleo como las empresas que todavía están en sectores que están generando empleo. Aquí podemos identificar claramente unos sectores de oportunidad en los cuales todavía se mantiene la generación de empleo, todavía se mantienen los empleos que estaban inicialmente o se potencian a alguna generación importante, y también hay sectores en los cuales pues, la destrucción de empleo es sumamente grande, caso el tema de restaurantes y hoteles, por ejemplo, que son subsectores económicos que han tenido una gran afectación. Entonces, ¿qué estamos haciendo para promover primero ese proceso de generación de ingresos inicial, esa vinculación efectiva al mercado laboral, y posteriormente cómo hacemos que esa vinculación sea formal, que tenga las condiciones que un trabajo decente debe tener, y cómo empezamos a propiciar esa recuperación de toda esta caída que hemos tenido en este escenario del primer semestre del año? Entonces tenemos tres líneas de trabajo principales. Una primera línea se enfoca en todo lo que implica una articulación interinstitucional, entendida ella como cuáles son esas acciones específicas que tiene cada una de las entidades del distrito, en nuestro caso particular, que pueden estar promoviendo acciones de empleo, pero al estar desarticuladas, pues no tenemos la cobertura que debemos tener. Entonces, ¿cómo empezamos a engranar todas estas acciones? Las ponemos en un camino conjunto y logramos tener un impacto mayor. Entonces, todo este tejido inicial es un fortalecimiento del ecosistema de empleo y una articulación del mismo. Para ello, pues ya tenemos algunas alianzas específicas. Hoy contamos con un aliado particular, que es Fundación Corona, a través del cual estamos tratando de empezar a sentarnos en unas diferentes mesas de articulación y empezar a atar todos estos esfuerzos aislados. Asimismo, hay unos proyectos complementarios. Los proyectos complementarios están asociados a trabajos paralelos.
una actualización también de la política pública de empleo que mencionaba Carlos anteriormente, la sombrilla marco de toda la política de desarrollo económico. Nosotros, en nuestro caso particular como empleo, pues tenemos que empezar a revisar toda esa consistencia de la normatividad nacional, la normatividad distrital, y cómo empezamos a promover nuevos esquemas y una adaptabilidad más alta a las realidades actuales. Obviamente esto tiene una dependencia del orden nacional y de la normatividad nacional bastante grande, pero en la medida que haya propuestas y haya pruebas y haya casos concretos que nos identifiquen, por ejemplo, todos estos procesos que se están dando en este momento de plataformas digitales, de algo que mencionaba hace un rato, el tema de rompimiento de barreras, cómo se empieza también a generar espacios de discusión sobre esas realidades que son necesario regularlas para poder establecer procesos o caminos hacia el trabajo decente. Una línea de trabajo, una segunda línea de trabajo que estamos teniendo en este caso son todos los procesos de entrenamiento y reentrenamiento. ¿Para qué tenemos esto? Todo este fortalecimiento de la formación de las competencias laborales, pues debe enfocarse precisamente en el empleo. ¿Cómo se traduce? ¿Qué es lo que necesita realmente el sector productivo, las nuevas unidades productivas, el emprendimiento en particular? ¿Qué habilidades necesita que se desarrollen para estas personas para que puedan ser productivos, competitivos en el mercado laboral? Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es desplegar un portafolio de formación pertinente para que pueda responder justamente a esas oportunidades, esos sectores de oportunidades, esas necesidades, esas tendencias que se tienen. Aquí actuamos bajo dos líneas de trabajo particular. Una es un reconocimiento, inicialmente un reconocimiento de qué necesita el tejido productivo, qué formación requiere. Entonces, lo primero y lo más grande que hemos identificado en esta época, en esta particularidad, en la nueva realidad, es todos los temas asociados a las competencias en bilingüismo. Hemos experimentado una gran llegada de inversión, de empresas con inversión extranjera, asociadas principalmente al sector de BPO, todos los temas de call center, telemedicina, como ya hay un teletrabajo o trabajo en casa, que son dos modalidades diferentes, empiezan a llegar todos estos procesos, pero cuando llegan, el requerimiento principal es justamente, usted necesita un segundo idioma, especialmente segundo idioma en inglés. Entonces, como distrito podemos empezar a hacer todo este proceso de fortalecimiento particular a la competencia, y allí hemos focalizado los esfuerzos en la generación de un programa particular en asocio con algunos aliados, como la Embajada de Estados Unidos, en los institutos de Colombo Americano, que nos han permitido diseñar un programa particular en el cual vamos a fortalecer estos procesos con miras a que el próximo año también tengamos una ampliación de la cobertura de este programa y un engranaje mucho más fuerte con todo lo que implica la transición de la escuela al trabajo y todos los esfuerzos que hoy está realizando la Secretaría de Educación Distrital en temas de bilingüismo y cómo podemos concatenar estos procesos para fortalecer y continuar los temas asociados a segundo idioma. La segunda línea de trabajo es el programa Fórmate Bogotá, que es un programa que se da en este momento en alianza con Coursera, con el programa Coursera para Gobiernos, a través del cual contamos hoy con 50.000 cupos, 50.000 cupos que se focalizan en competencias laborales y algunas habilidades específicas. Estos cursos de formación de entrada están certificados, que es muy importante esta palabra acá, y están dictados por las mejores universidades del mundo. Está Duke, está Stanford, está Austral, la Universidad de los Andes, hay que universidades colombianas, pues tiene toda la plataforma y el contexto que implica Coursera, que es una plataforma que a nivel mundial pues tiene procesos fuertes de formación. A través de esta estrategia vamos a encontrar procesos de formación en marketing digital, en algunas habilidades particulares, habilidades blandas como manejo de personal, como hablar en público, por ejemplo, pero también vamos a tener cosas muy especializadas como desarrollo de software, algunos software particulares como Python, certificaciones específicas en Big Data, todos los cursos de formación en tecnología e infraestructura que está dando Google e IBM, digamos que, y un poco para hacer la promoción a estos cursos, ustedes pueden encontrarlos también en nuestra página
nuestra página web de la Secretaría de Desarrollo Económico, www.desarrolloeconómico.go.co, y allí pueden encontrar en la promoción del programa Fórmate, es un eslogan verdecito, y a través de él se pueden hacer una preinscripción. Van a recibir una invitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y con ella, a través de este link, exclusivamente de este link, porque es una invitación, pueden acceder a los cursos y sobre todo adquirir al final del proceso formativo una certificación especial. Asimismo, estos cursos que tienen de particular o este proceso de formación, lo acompañamos de una tercera línea de trabajo, por favor, en la siguiente diapositiva, que es toda la línea de trabajo que ya son los modelos de gestión de inclusión laboral que se operan en este año a través de la Agencia Pública de Empleo. Entonces, a través de esa agencia, hoy estamos haciendo una vinculación específica o un paso de personas que requieren o que llegan a nosotros con unos perfiles específicos y a través de la ruta, de este camino particular que implica un registro, una orientación laboral, una formación particular de acuerdo a las necesidades que tenga el sector productivo y una intermediación laboral, es decir, una remisión de hojas de vida, procesos de convocatorias, pues mejoramos la probabilidad de que esa persona se emplee, mejoramos que ese camino al final del día es un poco un mejoramiento del tránsito que tiene la persona desde el momento en que está empezando a buscar trabajo hacia el final. Le dotamos de información, de competencias adicionales para que pueda llegar a la consecución de un trabajo mejor preparado y con mayores probabilidades de poderlo obtener. Entonces, aquí está enmarcado todo este proceso de formación, el para qué formo. Formo para poder vincular a una persona al mercado laboral. Formo para fortalecer las capacidades de los emprendedores nacientes o emprendedores ya consolidados para que puedan mejorar procesos. Formo para que las personas que hoy están trabajando puedan tener mejores competencias para poder mantenerse en el trabajo que tienen hoy en día. Entonces, en este caso, todo el proceso de gestión de inclusión laboral, primero tiene un enfoque diferencial, donde también identificamos cuáles son esas barreras efectivas de las poblaciones. Las mujeres tienen unas barreras particulares, muchas veces asociadas a su condición de mujer. Los jóvenes tienen unas barreras específicas. Estas barreras principalmente están asociadas a temas de experiencia laboral, de documentación faltante, como el tema de la libreta militar, por ejemplo. Todas esas se constituyen en barreras que deben ser superadas y apoyadas para poder vincularse. Entonces, este ejercicio lo realizamos a través de la Agencia de Gestión y Colocación a partir de la implementación de este camino, que es un camino que se llama Ruta de Empleabilidad. Adicional a este proceso, que es el proceso con el que estamos actuando actualmente, tenemos el diseño de unos programas adicionales que van a fortalecer toda esta generación de empleo y propiciar el mejoramiento no solo de los indicadores, sino realmente de la calidad y generación, la calidad de vida de la población del distrito y sobre todo la generación de ingresos y reducción por ese camino de la pobreza. Estos tres programas están enfocados, el primero, incentivos para el empleo. Esos incentivos para el empleo están muy focalizados en cómo apoyamos a esas personas a través de esquemas de pago por resultados, por ejemplo, en las cuales tengan un proceso efectivo de vinculación con algunas empresas o subsidios que se le puedan generar a través de algunos canales particulares a las empresas para que puedan retener empleo. Hoy, por ejemplo, hay una alta afectación de las empresas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Despedir a sus trabajadores. Pero ¿cómo podemos entrar como distrito también a aportar parte de esos pagos bajo esquemas particulares? No es un tema de yo te doy sin que tú me des, sino yo te doy, pero tú, ¿qué vas a hacer en materia de empleo? Vas a tener que retener, vas a tener que mantener, fortalecer en procesos de formación, estas personas. También se tiene pues todo el ejercicio que les acabo de contar de la Agencia Distrital de Empleo, el fortalecimiento de esa agencia y cómo la agencia a su vez se va concatenando y articulando con otros actores del ecosistema de empleabilidad, que es un poco lo que les mencionaba inicialmente en la línea de trabajo número 1. Y redes de generación de ingresos se asocia más que al proceso de empleabilidad, a toda esta articulación de nuevas plataformas, de nuevos esquemas de negocio que van a permitir que, si bien no lo podemos llamar
vamos a hacer vinculación laboral, sí podemos decir vamos a hacer vinculación para generación de ingresos. Entonces, es cómo articulamos estas nuevas tecnologías con lo que implica la generación de ingresos efectiva para la población. Entonces, un poco esas son las líneas que tenemos hoy. Carlos, la siguiente, por favor. Esta siguiente, que creo que me adelanté un poco, es específicamente el ejercicio que les mencionaba de la ruta distrital de empleo, donde nosotros tenemos un esquema que es como un camino que sigue la persona cuando ingresa a nuestra agencia distrital de gestión y colocación, que empieza con un registro, que es básicamente captación de todos los datos de la persona en unas plataformas especiales en las cuales se identifica quién es, cómo es, qué experiencia laboral tiene, qué particularidades tiene, sus condiciones poblacionales. Pasa a un proceso de orientación y en ese proceso lo que identificamos es qué características tiene esta persona, cómo le podemos implementar un plan de acción a esta persona frente a su perfil, pero también frente a lo que está demandando el sector productivo en este momento. Entonces, un plan de acción que se ejecuta con formación particularmente, y esta formación aquí, digamos, un poco les mencionaba los dos procesos de formación que tenemos. Aquí hacemos una atención directa por parte de la agencia, que es todo el proceso de cursos de habilidades blandas y transversales, habilidades para hablar en público, construcción de hoja de vida, temas muy generales, y también hacemos el fortalecimiento de las competencias laborales a partir de lo que les mencionaba ahora, programa Fórmate Bogotá con la plataforma Coursera, o incluso con todos los cursos de formación que tenemos hoy como aliado del SENA, a la cual nosotros remitimos a la población, también para que pueda hacer un fortalecimiento de sus competencias de acuerdo a las necesidades del distrito. Y posteriormente a ese proceso, pues ya la persona está lista para poderla remitir a las vacantes que tengamos en ese momento y que han sido previamente identificadas y registradas por un proceso transversal que tiene todo este camino, que es el proceso de gestión empresarial, donde personas de la Agencia Pública de Empleo pues van y tocan la puerta de estas empresas, empiezan a identificar qué vacantes tiene, cómo le apoyamos a ese empleador para que pueda identificar mejor cuál es el perfil que requieren, y empezamos a hacer esa búsqueda en toda la población que nos está llegando. En términos generales, estos son un poco los ejercicios que se ha realizado desde el componente de empleo para poder dar cumplimiento y mejoramiento a los indicadores y un poco la situación actual que tenemos. Claramente, en el marco de la coyuntura y en el marco de los indicadores que mencionábamos hace un rato, pues todavía faltan muchos esquemas, digamos que estos son pasos escalonados que se están realizando, y la idea es que esto se potencie en la medida también que se empiecen a reactivar los sectores y a dinamizar la economía. Gracias.